Hola, buenas tardes. Soy José María Sastre. Estamos celebrando otra cafeterra y en este momento tenemos presentes a Dunner Cerquera, arquitecto de la oficina del historiador de Trinidad, Cuba, que nos va a hablar de el evento que celebró la Red Proterra en el año 2022, que fue un SIACOZ, un congreso internacional que reunió a cerca de 300 personas allí en Trinidad sobre construcción con tierra, y en ese evento, como una actividad importante, nos presentó una exposición Israel Rondón, que es un gran artista, escultor y pintor de la tierra, que está también con nosotros. Entonces, ellos van a hablar, presentar sus trabajos. Antes queremos hacer una ronda de presentación con los otros asistentes a esta conversación. Tenemos en este momento a Ariel de Argentina, que se presente. Preséntate. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Ariel Jamena de Argentina, una provincia al norte que se llama Tucumán, representando lo que es la cátedra del taller de escultura de la Universidad Nacional. En el turno tenemos dos turnos, turno mañana y turno tarde. En mi caso represento al turno mañana. Natalia representa el turno tarde, que ya le vas a hablar ella a continuación. Estamos próximos a hacer un certamen, un seminario con un grupo de docentes de arquitectura de la Universidad acá de Tucumán también, y justamente nos invitaron a participar de esta charla porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar, que es la construcción con tierra en el campo escultórico. Muchas gracias. Vale, y tenemos también a otra participante. Preséntate. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí en Argentina, Tucumán, son las 14:42, así que buenas tardes. Como dijo Ariel, los dos estamos representando a la Facultad de Artes de aquí de Tucumán, y fuimos invitados por un seminario que estamos por dar en el taller de escultura que se dicta en la Facultad de Artes. Vale, muy bien. Entonces abrimos ahora ya con Dunner Cerquera, que te voy a plantear varias preguntas. Primero, háblanos un poco de Trinidad, de la ciudad. Luego, un poco de la construcción con tierra en Trinidad y en Cuba. Y luego, de lo que representó el Congreso del SIACOZ. Venga, te damos margen y empieza con tu presentación. Bien, entonces, bueno, una vez presentado, le doy las gracias a José María por esta oportunidad de presentar nuestra querida ciudad de Trinidad de Cuba. Y bueno, le he traído esta mirada a la riqueza del patrimonio etnológico y la conservación de la ciudad de Trinidad. Y bueno, como bien decía, estamos ahora de acá del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat, acá en Tucumán, como becario de CONICET. Bueno, la ciudad de Trinidad, esas ciudades fundada hacia 1514 por los conquistadores españoles, es una de las primeras ciudades fundadas en América Latina, sobre todo en toda América, y sobre todo es la tercera de las ciudades fundadas en Cuba por el adelantado Diego Velázquez de Cuellar. Es esa ciudad que se encuentra al centro-sur de la isla de Cuba, a aproximadamente 365 kilómetros de la capital, y forma parte de uno de los 8 municipios de la provincia de Santo Espíritu. Esa ciudad tiene un centro histórico de 8.5 hectáreas y bueno, también tiene esa característica de poner todo ese esplendor de la arquitectura colonial cubana de los siglos fundamentalmente 18 y 19. Esa arquitectura que se muestra en un conjunto, en un trazado muy irregular propio de las ciudades del centro de la isla de Cuba,
y que como tipología de la casa, fundamentalmente del hábitat, es la casa de patio, fundamentalmente toda esa influencia que nos llega de España, sobre todas las cosas con la influencia que nos trae todo ese proceso de conquista y colonización. Su trazado muy irregular, propio de ciudades de centro, de ciudades que no fueron trazadas por ingenieros militares, y que estas ciudades de centro de la isla de Cuba pues se formaron a partir de una morfología fundamentalmente de un trazado irregular, ya sea la ciudad de Trinidad, Santi Espíritu, Camagüey, Remedios, pues tienen estas características, a diferencia de La Habana y Santiago de Cuba, que sí tienen trazados un poco más regulares en ese periodo. Sí, toda esa fisionomía de la arquitectura trinitaria y también esa relación con su entorno, muy cercano al mar, muy cercano a la montaña, pues le dan características especiales a la ciudad de Trinidad. Hoy nos llega alguna conservación de todo ese patrimonio y que por esas razones la ciudad entonces declarada Patrimonio Mundial en 1988, pero también no se conservan solo la arquitectura, se conserva también todo su legado cultural, todas sus creaciones, y también entonces la UNESCO en 2019 la declara Ciudad Artesanía en Arte Popular. Es una de las pocas ciudades cubanas que tienen dos condiciones UNESCO, pero también el Consejo Mundial de Artesanía la reconoce como Ciudad Artesanía del mundo, y podemos decir que esta de las ciudades que tienen esa vocación, sobre todo que mezcla la relación del patrimonio construido con todas sus manifestaciones creativas, y que conserva ese también patrimonio inmaterial de manera muy especial, y ha sido entonces meritorio de ese reconocimiento. Junto a la ciudad de Trinidad se encuentra el Valle de los Ingenios, que tiene aproximadamente una extensión de 449.57 kilómetros cuadrados y una zona priorizada para la conservación de 276 kilómetros cuadrados, y que también forma parte de ese conjunto tan importante desde el punto de vista patrimonial, donde naturaleza, arquitectura, arqueología, hábitat humano tradicional conforman ese escenario cultural que también la UNESCO le da la condición de patrimonio de la humanidad. Entonces tenemos en el municipio de Trinidad dos contextos, uno citadino, el centro histórico de la ciudad de Trinidad, y uno rural, que es Valle de los Ingenios, con la condición también de patrimonio mundial. Y entonces un sitio muy especial desde el punto de vista patrimonial. Cuando hablamos de las influencias culturales en las técnicas constructivas con tierra, fundamentalmente podemos decir que en nuestra etapa precolombina no tenemos evidencia sobre el uso de la tierra como material de construcción. Más bien, al llegar los españoles en 1492, lo que se narra es que las construcciones fundamentalmente pajizas, utilizando materiales vegetales para formar ese hábitat, y no da una evidencia del uso de otro tipo de material que no sean propiamente los elementos de madera y materiales pajizos para formar su hábitat. Y esa arquitectura pues fue transformando con la llegada de los españoles, y fue la primera transformación que ocurre del bohío indígena a la casa hispana, con la característica de otros materiales, fundamentalmente como la tabla de palma, que ya se usa hacia 1514. Hay evidencias que ya se usa la tabla de palma para formar ese hábitat. Es decir, que la tierra fue un proceso que va llegando conjuntamente con este proceso de colonización, pero las primeras evidencias no son precisamente hacia la tierra, sino hacia los materiales vegetales. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que haya sido usada en el proceso precolombino, teniendo en cuenta que todas las migraciones indígenas que se dan, sobre todo hacia el oriente de la isla, pues provienen de Venezuela, ya tenían este conocimiento del uso de la tierra en esas regiones, y que puede haber evidencia o pudieron existir en algún momento alguna intención del uso de la tierra como material de construcción al proceso precolombino. Pero realmente toda la evidencia que tenemos hasta el momento es el uso fundamentalmente de materiales vegetales. También nos llega esa influencia desde África, que se sabe que desde el principio del proceso de colonización vinieron con ellos
ya personas esclavizadas del África y que conocían también estas técnicas constructivas que posteriormente fueron desarrolladas en la ciudad. Por tanto, es claro para todos que los surgimientos de las primeras villas fundadas en Cuba, pues hay una gran evidencia del uso de la tierra como material de construcción en esta primera etapa, donde los sistemas constructivos fundamentalmente que se dieron en todo el contexto cubano fue el uso de la tapia fundamentalmente hacia el occidente, en La Habana, porque en La Habana solo se permitía construir casas con esta magnitud. Hacia el centro y el oriente, pues bueno, las técnicas constructivas más usadas fueron las técnicas mixtas de construcción con tierra, fundamentalmente para nosotros conocemos como embarrado y como el cuji, como elemento fundamental dentro del contexto cubano. Ya para el caso trinitario, mayormente lo que tenemos son técnicas mixtas, fundamentalmente tenemos los muros de tierra jaspados, todas estructuras que se forman y después se rellenan con tierra, pero fundamentalmente el embarrado como elemento fundamental, y hemos encontrado evidencia de una sola vivienda con el uso del adobe. El adobe realmente no fue una técnica constructiva aplicada en la ciudad. Muy casualmente hemos encontrado una sola vivienda con esta técnica y que está muy afuera de la ciudad. Por tanto, dudamos de su proceso, no se pudo tener cronología de la vivienda, pero que realmente tenemos evidencia de una sola edificación. Pero, sin embargo, es el embarrado la técnica fundamental. Este embarrado, que el término viene de raíz castiza, que sugiere la vivienda de horcones, palos entrelazados y amarrados con fibra vegetal, que van a conformar un contenedor que es rellenado posteriormente con elementos de tierra y fibra vegetal. A eso, y como terminación, fundamentalmente, lo que tenemos son lechadas de cal y en muy pocos casos tenemos enlucidos de cal como terminación. Esa es la característica de estas técnicas constructivas encontradas en esta región. Esta técnica, que tuvo toda una evolución cultural del uso de los materiales como exponente de las expresiones culturales de la región, y que combinan la tierra, la piedra, la fibra vegetal, los bejucos, etcétera, que conformaron todo ese contexto que da el uso de la arquitectura de tierra en todo el contexto. Indudablemente, las primeras edificaciones ya consolidadas a partir de la evolución de la ciudad, pues entonces aparecen considerablemente el uso de estas técnicas constructivas. También en el Valle de los Ingenios, donde más se muestran toda la evidencia del uso de la tierra como material de construcción, en casi todos los asentamientos poblacionales del valle aparece estas técnicas constructivas, pero sin embargo hay una muy especial, que es el caso de San Pedro, donde se conforma casi todo su hábitat a partir del uso de la tierra como material de construcción. Dentro de las variantes arquitectónicas que hemos encontrado, podemos definir tres fundamentalmente. Una con una influencia un poco más hispana de la casa, donde aparece la característica de todo el asentamiento ya de la casa hispana, con una crujía paralela a la calle, colgadizo, pueden aparecer martillos. Hay otro modelo también que tenemos influencia hispana, nosotros le llamamos también de medianería, o donde utiliza las cubiertas de palo y picadero, que ya van a ser las tres crujías paralelas a la calle que conforman todo un espacio del hábitat de la vivienda. Y el otro modelo que aparece ya posteriormente, que es un poco más de influencia anglosajona y nos llega a nosotros de toda la influencia norteamericana, es la casa un poco más corrida, con la parte más estrecha hacia el frente, pero que también esta tipología es muy usada en África y que, bueno, tiene esa dicotomía, si es realmente todavía de influencia anglosajona o viene como elemento de evolución del uso de las técnicas africanas en Cuba. Es decir, es todo un contexto dentro de la arquitectura, pero que se dan estas dos variantes. Como tipología constructiva, hay una disímile uso de forma, sobre todo la forma de hacer los contenedores para ser rellenados. Entonces tenemos estas que son de encañado doble, donde aparecen las cañas o los cujes por ambos lados del horcón y es rellenado formando un contenedor. Hay otros encujados que son encujados simples, donde solamente aparece un cuje y entonces es rellenado en monta, estas técnicas constructivas que se conforman estas formas de armar la pared.
En cuanto al uso de los contenedores, pues entonces se ven elementos como alambres de púa para formar estos contextos y que se dan fundamentalmente solo hacia el Valle de los Ingenios, no se dan en el caso de la ciudad. Y como elemento de relleno, pues entonces aparecen también varias tipologías, una solamente de tierra, otras que mezclan la tierra y la piedra para dar una mayor estabilidad a la edificación, y otras ya que solamente aparece la piedra colocada en seco y después revestida con tierra, que solamente aparece en la zona montañosa de Tope de Collante, ya fuera del Valle de los Ingenios, pero que sí se da en la región y algunas partes de la ciudad de Trinidad. Así, todo este patrimonio pues tiene una riqueza extraordinaria, pero que sin embargo a partir de un proceso muy largo en el tiempo, tanto en la ciudad de Trinidad como en el Valle de los Ingenios, se observan progresivo deterioro y pérdida de valor de las edificaciones construidas con tierra, poniendo en riesgo la existencia física de las mismas y su distinción patrimonial. A partir de esta problemática, pues surge un gran proyecto para la recuperación de este patrimonio, y es a partir de la búsqueda de soluciones constructivas sin perder el significado cultural de la arquitectura vernácula de tierra en Trinidad y en el Valle. Y entonces aparece un proyecto generador de empleo, mejora del hábitat y la revitalización de la arquitectura de tierra en la ciudad de Trinidad. Y a partir de la intervención de uno de los poblados, como ya decía, más significativos, que es el caso de San Pedro. San Pedro, que es un caserío formado por modestas viviendas de tierra construidas alrededor de una plaza que se extienden por callejuelas hasta formar un núcleo fundamental que fue conformado fundamentalmente por personas que fueron esclavizadas en el siglo XIX y que tomaron su libertad y le dieron este espacio para reconstruir su vivienda. Fue un poblado también que se construye a partir de estos poblados de camino que se llamaban en su momento, porque era el paso por el camino real hacia la ciudad de Santi Espíritu. Y allí entonces se funda este poblado fundamentalmente por personas que fueron esclavizadas y obtuvieron su libertad en el proceso antes de finalizar ese proceso de abolición. San Pedro, que tenía una problemática fundamental, alta precariedad de la vivienda, pérdida de valor simbólico del patrimonio de arquitectura con tierra y la magnitud, una marginalidad y el desempleo caracterizaban esta comunidad. A partir de todo un trabajo que se hizo, comenzamos entonces una labor institucional hacia la recuperación de este patrimonio como primera iniciativa de intervención de la comunidad, y se recuperan las principales edificaciones y la de mayor valor dentro del contexto del poblado, y se recupera una de estas viviendas de gran valor para ellos, y la significación de ir recuperando un patrimonio paulatinamente. Con un trabajo arduo con toda la comunidad, pues entonces se comienza a ver una mirada distinta hacia ese patrimonio y sobre todo a poder revalorizar cómo la población local pues entonces da una importancia mayor a ese contexto. Y partiendo del proyecto que lleva a cabo la Oficina de Conservadores en función de la recuperación de la comunidad, pues se trabaja con líderes comunitarios, se trabaja con la población, y a partir de ahí entonces se genera un movimiento de recuperación de ese patrimonio. Se hace todo un estudio tipológico del poblado, donde se diseñan nuevas intervenciones para la mejora del hábitat, sobre todo de la comunidad, y sobre todo partiendo de las tipologías originales de la vivienda que se insertaron de manera armónica dentro del contexto del poblado tradicional. A partir de aquí, entonces, se lleva a cabo un proyecto de recuperación de más de 100 viviendas, y de ellas se lograron recuperar 47 de las viviendas programadas, y se crea una MIPYME entre el poblado de San Pedro, donde genera empleo a más de 30 personas que conocían el uso de las técnicas tradicionales para la construcción del embarrado, y a partir de aquí no solo se genera empleo, sino se va recuperando todo un patrimonio edificado y se hace todo ese proceso de rehabilitación de la comunidad. Pero no solamente recuperar el hábitat, sino desde una perspectiva también cultural. Se hace un fuerte trabajo con los jóvenes, con los niños, en el uso de la tierra como material de construcción, ya no solamente como elemento para el hábitat, sino como expresión cultural
de lo que son, y todo ese trabajo desarrollado también, que Papito posteriormente va a hablar de él, es uno de los ejemplos de cómo se puede recuperar un patrimonio a partir del uso de la tierra como material de construcción, no solamente para conformar el hábitat, sino también para la identidad cultural de los territorios que los portadores de estos bienes. A partir de aquí se recuperan también importantes edificaciones que se le dan usos sociales, y no solamente nos preocupamos por la arquitectura, sino también por el bienestar de la comunidad. Se hacen otros proyectos de imagen, el trabajo con la mujer fue fundamental para todo este proceso, y donde se le da la vitalidad no solamente a la belleza del poblado, sino también a la belleza de la mujer, y llevamos proyectos como Corte y Estilo para toda esa dinámica que se da con la mujer en el poblado, que es un ente fundamental para el desarrollo comunitario. A partir entonces, como ya bien se nos anunció, decidimos a realizar entonces el 20 Seminario Iberoamericano de Construcciones con Tierra en el poblado de San Pedro. Es decir, estamos hablando de un poblado que tenía unas características peculiares, muy aislado, que estaba caracterizado como un poblado vulnerable dentro de las características de pobreza de Cuba. Y bueno, a partir de todo un proceso que se había llevado a cabo y con ya alcanzando un nivel de concientización de la población, pues decidimos ahí hacer el 20 Seminario Iberoamericano de Construcciones con Tierra, y que realmente fue un éxito dentro del contexto, porque no solo sirvió para valorar el patrimonio arquitectónico de tierra, sino para dinamizar desde una perspectiva de desarrollo de turismo de eventos hacia la comunidad, y eran los objetivos fundamentales de este evento. También se llevó las expresiones de la comunidad hacia otros contextos que pudo valorarse, no solamente el valor desde lo local, sino también hacia otras dimensiones del arte, como fueron exposiciones, una serie de eventos que se dieron en la ciudad a partir de los logros alcanzados en la comunidad, y esto propició sobre todo que existiera un reconocimiento sobre la comunidad más valorado. Que bueno, siempre decimos que en el árbol de la cultura el turismo se cobija, se dio en él y se tomó San Pedro como un destino para desarrollar turismo de eventos, sobre todo asociado con las técnicas constructivas con tierra, y donde se pudo desarrollar no solamente el evento de Siacot, sino también otros eventos como Trinidad Lacal, que también formaron parte de esos innumerables eventos que se dieron en la comunidad, un poco para revalorizar y no solo dinamizar ya no solo para recuperar el patrimonio, sino para dinamizar la comunidad desde el punto de vista económico y a partir de su cultura del uso de la tierra como material de construcción. Los ejemplos exponen cómo de una comunidad realmente con problemas vulnerables, de una comunidad con dificultades para valorizar su patrimonio, pues entonces surge una nueva comunidad desde su entorno, con la dinámica y tradiciones, donde surgen todas las culturas locales para revalorizar no solamente su hábitat, sino también sus expresiones más autóctonas. De esta manera, entonces, se realizaron estos talleres, fueron realmente un simbolismo tremendo para la comunidad y de reanimación, no solamente arquitectónica, sino también cultural, y que hoy forma parte de esos contextos que sirven para el turismo de experiencia a partir del uso de la tierra como material de construcción. Esa imagen de todas las manos colocadas, negra o blanca, sobre un contexto de tierra, pues entonces muestra que la tierra es eso, unidad, es cariño, es sobre todas las cosas la posibilidad de intercambiar bajo un entorno social que nos permita dialogar no solamente con las culturas locales, sino también con las culturas foráneas. De esta manera le doy las gracias, y eso un poco para darle la oportunidad a Papito a que pudiera entonces exponer su quehacer. Vale, Papito. Como decía, dentro del el primer día del Congreso de Siacot, tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración de la exposición de pinturas y esculturas que nos dejó verdaderamente fascinados. Bueno, yo tengo una primera curiosidad de que
que nos comentes cómo surge tu apodo o tu nombre, segundo nombre de Papito. ¿A qué se debe? Bueno, parece que como soy el más... A pensar en la tierra. Parece que como soy el más pequeño de la familia... en la tierra como objeto de... Ya, a ver, primero que todo, buenas tardes y muchísimas gracias a usted y a Durnel por la insistencia. Primero que todo, muy buenas tardes y muchísimas gracias para usted, para Durnel, por todo el apoyo que me han dado en este empeño que tengo de trabajar con la tierra. Primero, el Papito parece que viene de la familia, como soy el más pequeño, parece que se quedó ese tema de Papito, Papito. Y entonces nada, la historia de la tierra... Sí, la historia de la tierra comienza hace varios años. Yo he presentado acá una... Les voy a ir compartiendo la pantalla para ir conversando a la vez que vamos hablando. Y entonces van a poder ver parte de lo que he estado haciendo. Dale ¿se ve por ahí? Pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Sí, sí, se ve. Ve la primera diapositiva. Entonces nada. Todavía no. Ya. Yo les voy a hacer una breve reseña de qué cosa es lo que he estado haciendo con la tierra y cómo hemos llegado al proyecto Tierranza, que es el nombre que tiene lo que hasta ahora se ha consolidado como proyecto. En principio, Tierranza es Alianza OMU Tierra Energía Natural y el super objetivo es utilizar la tierra como medio de expresión artística. Durnel hablaba de toda esa experiencia que para mí es genial también, de la tierra como elemento constructivo, pero a mí se me antoja, se me ocurre utilizar la tierra como medio de expresión artística. Ese es el super objetivo. Y la meta final sería poder crear la ruta de la tierra, que es otra cosa que después les estaré hablando al final. Y entonces, para un poco conocer la historia de Tierranza, les comento. Yo soy escultor, graduado de la Escuela Nacional de Arte, de una academia con todos los requisitos y todas las regularidades que tiene la enseñanza académica por acá. Y antes de, no había trabajado la tierra, para ser honesto, ¿no? Pero por razones de trabajo tuve que ir hasta África a trabajar. Y entonces ese fue mi primer contacto con la tierra. Fue un momento bien complicado porque de repente no entendía nada, todas las técnicas que había aprendido en la academia, que vienen sobre todo de Europa, de Estados Unidos, no coincidían para nada con los elementos que estaba viendo en África, ¿no? Y entre otros, la tierra tiene un valor increíble para la construcción, para los pigmentos, para la fundición. Y todo eso me llenó, me cambió. Ya vieron anteriormente que estaba trabajando de una manera y cuando llegué a África, por supuesto que incidió tanto que tuve que empezar a cambiar de otra cosa porque el fenómeno era muy grande. Después, a regreso a Cuba, estaba un poco cargado de tantas ideas y de tantas cosas, pero por suerte apareció otro loco más que es Durnel y me invitó a trabajar a la oficina y entonces fue no sé qué nombre ponerle a eso, fue una virtud para mí que coincidiera mi entrada a la oficina con la época del evento del CIACO y ahí conocí todos estos colegas que son geniales, que me han dado el impulso definitivo, me dieron orientación técnica, me dieron ánimo, me dieron explicación, me dieron todo un grupo de herramientas y entonces pude participar con Natacha, estuve trabajando junto en un mural en el CIACO. Después con Fernando, con casi todos, estuvimos trabajando también en Trinidad Lacal y aproveché y comencé algún trabajo con los niños de San Pedro, algo que estuvo genial. Y entonces todos estos dos elementos, mi encuentro con África y mi encuentro con el Proterra, fueron los dos elementos que evidentemente me gestaron el cambio para dejar del todo lo que estaba haciendo y comenzar a trabajar con la tierra. En principio, empecé a hacer unos experimentos de cosas que no entendía muy bien. Era sencillamente utilizar la tierra y buscar mezcla, la mezclé con bagazo y cogí la tierra que salen las hormigas cuando hacen nidos en la tierra. En fin, empecé a hacer un grupo de experimentos que por acá hay algunas fotos que les comparto y después encontré un espacio
que es un taller que tengo donde era antes de la escuela que trabajaba, y tuve la suerte de que en las paredes de ese espacio empecé a tirar algunas manchas, algunas líneas con carbón, salieron las primeras cosas, eran cosas muy gestuales, cosas muy libres, pero empecé a entender que la tierra servía para eso, ¿no? Para generar esas libertades, ese tipo de trabajo. Salieron estas primeras piezas, que eran piezas muy gestuales, muy libres, y ya cuando llegó el CIACO, que es lo que menciona José María, tenía armado un grupo de piezas, le di un orden a ese grupo de piezas, había esculturas, había dibujos sobre cartulina, había algunas piezas en terracota, lo mezclé con la danza, lo mezclé con un grupo de amigos que hicimos una especie de performance, y fue como ya darle seriedad al asunto, ¿no? Y como tenía la responsabilidad de que estaba dentro del CIACO, se armó todo un espectáculo de la tierra, que ese elemento lo he seguido intencionando. Cada vez que hacemos una exposición, digo hacemos porque trabajo en equipo, buscamos mezclarlo siempre con otras manifestaciones, con otras disciplinas, para que la tierra sea el centro de la experimentación, que no se vea solo como un material de expresión artística en la plástica, sino en cualquier manifestación. Esta es el ejemplo de la primera exposición que, como ya les mencionaba, tuvo todo mezclado, se convirtió en una gran ceremonia, ¿no? Después, por suerte, tuve algunos encargos de trabajar los murales. Ya había experimentado en el Trinidad Lacal el tema de los murales, y algunas empresas me dieron la suerte de algunos trozos de pared donde fui haciendo algunos murales. Aquí está el último que hice en Amargura, que tiene alrededor de 5 metros, y ahí ya tenía dominio de algunas cosas gracias al trabajo con los colegas de Poterra, y también hice algunos elementos como hornos, parrilladas, así que buscaba que la tierra tuviera las dos variantes, ¿no? Este es el ejemplo de uno de los murales que se terminaron, ¿no? Y entonces, como al final tengo esa formación académica, empecé a experimentar. Salieron las primeras piezas, que esta técnica yo le llamo pasta de tierra sobre saco, es decir, pasta de tierra sobre cartón caja, y el fondo es carbonilla, algo que me enseñó Natacha. Y la pasta de tierra la elaboro a partir de la mezcla de varios elementos, sobre todo la tierra, la ceniza, la harina de yuca, y según la mezcla y las proporciones logro que se cuartee, logro que tenga volumen, logro que cambie el color. Voy haciendo todo un cambio de dosificación para poder modelar con esta pasta de tierra, que tiene excelente resistencia, y la uso con diferentes mezclas, ¿no? Aquí hay ejemplos de piezas que están ahora expuestas, algunas están expuestas ahora en la sala permanente del proyecto Tierranza, que más adelante verán qué cosa es, y en ese espacio hay varias técnicas. Esta es una que yo le llamo la pasta de tierra. Acá tenemos otra muestra de otra técnica que yo le llamo tinta de tierra. Esta técnica me permite la libertad de la mancha sobre el lienzo, y sobre esa libertad voy buscando más líneas y más manchas y más figuraciones, y van saliendo estas imágenes que soy muy libre. En cuanto a la imaginería que yo utilizo, estoy vinculado a la relación esta del OMU con el mundo astral, y he hecho todo un grupo de investigaciones a partir de mi trabajo y mi relación con el Museo de Arqueología. Para este trabajo antropológico siempre utilizo el hombre ancestral, este hombre pegado a las culturas latinoamericanas, a las culturas aborígenes, que no define ni hombre ni mujer, son figuras libres, que se mezcla directamente homo con la naturaleza, donde no define bien donde termina uno y empieza el otro, ¿no? Todas estas piezas están hechas por la misma técnica, que yo le llamo tinta de tierra sobre lienzo, que tienen dimensiones variables. Acá tenemos una que tiene alrededor de 1 metro por 75, y a la derecha tenemos una que tiene 75 por 50. Son piezas que después les doy preservo a partir de utilizar la tuna, de también utilizar la yema de huevo. Es decir, todas estas técnicas son elementos que fui aprendiendo en los cursos, en los talleres que impartieron los colegas de Proterra, sobre todo en Trinidad Lacal y en el CIACO. Y he estado intencionando de diferentes maneras, porque como tengo la formación académica, me permite experimentar en diferentes técnicas, ¿no? Y entonces acá hay otra técnica que yo le llamo tierra iluminada, que son piezas sobre cartulina y son piezas sobre cartón,
Las piezas de la izquierda son sobre cartón básicamente, que les voy mezclando la tierra con algunos pigmentos naturales, y las piezas de la derecha son sobre cartulina blanca, que después que tengo hecho la mancha espero que seque y hay algunos toques de lápices de colores, y esta técnica le llamo tierra iluminada. Generalmente son sobre cartulina y en algunos casos hago los bocetos y en otros casos recorto y después hago collage con todas estas piezas. Acá tenemos también la técnica de la tierra iluminada, que es sobre cartón y con línea de contorno de carboncillo, que le da un efecto de retoque. Esta también es la técnica de la tierra iluminada, pero en este caso sobre lienzo. Son piezas de gran formato, de 1,20 por 80 y de 1,10 por 60. Y son piezas que, a diferencia de las piezas de cartulina, también se utiliza el empaste y se mezcla el trabajo con la mancha y la línea de contorno en algunos casos. Todas han sido piezas que se han estado elaborando en los últimos años, entre 2018 a 2024. Aquí tenemos una pieza escultórica que yo le llamo la técnica del biombo. El biombo es una de las técnicas, que se usaba mucho acá para dividir las casas interiores. Todas estas casas de embarrado utilizaban el saco y lo hacían con agua de cal, generalmente para lograr divisiones interiores. Y yo lo utilizo para hacer esculturas de gran formato. Esta escultura está ahora mismo en el sitio de San Isidro, por un encargo gracias a Usnel. Y es una escultura que ha resistido la intemperie por todas las mezclas que tiene. En este caso sí se utilizó el cemento para estabilizar las mezclas. Para una se utilizó la ceniza como un elemento que le logra dar a la mezcla un color diferente, y para otra se utilizó más el barro y la arcilla roja para lograr estas dos diferencias de colores. Como ven, este tipo de técnicas me permite lograr el realismo y trabajos que estén a la intemperie, ¿no? Y entonces es otra técnica. Acá les presento entonces el espacio del proyecto Tierranza. Es un espacio que se inauguró en el Museo de Arqueología el pasado 30 de septiembre del 24, y en su inauguración, como les decía anteriormente, también estuvo presente la trova, la poesía, la literatura y por supuesto el público muy animado. Todo fue un gran espectáculo. El espacio es un espacio permanente que está ahí gracias a la relación que tengo de trabajo con el museo. Acá en Trinidad, que USNED colaboró mucho con eso, hay una relación de trabajo entre las instituciones y todos pensamos en el beneficio de la ciudad. Y este es un espacio permanente que también tiene sus sitios en internet para que lo puedan visitar. Hay un equipo de trabajo que colabora mucho conmigo para poder mantener activo este espacio. Son compañeros, amigos de diferentes instituciones, de ARTE, de la Escuela de Oficio, de la Oficina del Conservador, del Museo de Arqueología. Todos ya son amantes de la tierra. El espacio también se utiliza como un espacio cultural donde se presentan libros, se reciben grupos etarios de diferentes lugares, y es un lugar que ya las personas, se logró el objetivo, ya las personas lo conocen, ya las personas respetan la tierra y ya las personas van allí a admirar la tierra, y ese es el objetivo del espacio, que las personas vean la tierra no solo como el elemento constructivo, sino como el elemento de expresión artística. Es un espacio que ha sido muy visitado en el tiempo desde que se inauguró. Incluso tuvimos ahí la presencia del embajador de Perú. Como Trinidad es una ciudad turística, tiene visitantes de todos los lugares del mundo, y esto ha permitido la divulgación del uso de la tierra como material de expresión artística. El trabajo del proyecto también ha tenido alianzas con otras instituciones. Acá en Trinidad existe Aldaba, que es una empresa también que promociona las artes, y ARTE, y con ambas instituciones hemos participado en eventos. Incluso Aldaba tiene un cóctel que se llama Tierranza, que lo brinda ahí en el Patio Beque, y ARTE ha sido patrocinadora de varios eventos con la relación con el proyecto. Ejemplo de ARTE, esta exposición que están viendo ahora, que es Palobrí, fue la última exposición que tuve en la Casa de ARTE en el pasado mes de enero de este año.
Y como ven, ya las personas van a las exposiciones, la disfrutan, se vinculan, quieren saber, están al tanto de todo esto. Palobrí no es más que paloma y colibrí, y colibrí es la relación esta de dos figuras que al final están también dentro del ser humano y que tiene que ver con esta herencia latinoamericana, que según las tradiciones aztecas, el colibrí era el elemento que ponía el mensaje en la cabeza de los dioses. La ruta de la Tierra es la idea, ¿no? de concretar varios espacios que están conectados por el trabajo que he venido realizando con la Tierra, y es un producto turístico que he comenzado yo mismo a promocionar, que conecta el Patio Bekel, el Amargura 85, la galería, la escuela de oficio, el taller del artista y el Valle de los Ingenios, y intencionamos, perdón, intencionamos llegar hasta San Pedro para mostrar todo lo que se puede hacer con la tierra en la ciudad, ¿no? Acá otro elemento también es importantísimo, la transmisión de saberes, y he estado intencionando, esta es una alumna que recientemente se graduó de la Escuela de Santa Clara con excelente nota, ella también utiliza la tierra, aunque con una visión totalmente diferente a la mía, pero lo interesante es eso, ¿no? Que otras generaciones se sumen al uso de la tierra como material de expresión artística. Esta es una presentación para que tengan idea de cómo ha ido el proyecto, cómo se ha desarrollado, cómo ha sido todo este proceso de trabajo, que ha sido durante los últimos meses muy intenso, porque después que se comenzó el proyecto de trabajo, las personas han empezado a vincularse directamente a la tierra, y creo que ya mi compromiso es indetenible, ¿no? Ya estoy conectado con la tierra y voy a seguir conectado, porque al final también soy trinitario, ¿no? Tengo toda esa herencia que hablaba Tusnel conectada conmigo, y mi intención ha sido absorber esa experiencia y convertirla en un hecho, un fenómeno artístico, ¿no? Desde el punto de vista de las artes plásticas. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias. He tratado de hacerlo lo más breve posible. Esto me está diciendo que me quedan 10 minutos por acá. No sé qué les ha parecido, si tienen alguna pregunta. Me parecen fascinantes las dos presentaciones. Muchísimas gracias. La de Dubnel, con todo lo que se está haciendo en Cuba, en Trinidad, y lo que representó para la ciudad. Y también me parece fascinante esa influencia que ha tenido el Congreso del Siacoz en toda la obra de Papito. Sí, es evidente que mi relación con el Proterra... Toda su trayectoria y llevándola a nuevo. Si los asistentes al evento tienen alguna pregunta, si... ¿Qué tal? Sí. Sí, la verdad que bueno. Háblanos. Muchas gracias a ambos, a Dusnel y a Papito, por la presentación. Realmente me pareció muy interesante las labores del rescate cultural de la comunidad, de la revalorización patrimonial de las construcciones en tierra, en Trinidad, y ver cómo de la mano también de la arquitectura y lo patrimonial se puede vincular y difundir el arte, ¿no? Esto, como bien dice Papito, poder utilizar la tierra ya no solo como un elemento constructivo, sino como un elemento de experimentación y expresión. Realmente me pareció muy, muy interesante la variedad de posibilidades que nos muestra en su producción Papito, y también me pareció muy interesante esto de que el trabajo comunitario con los niños, con los jóvenes, para ir dándole, como de alguna manera, una apropiación, ¿no? Un nuevo significado al tema justamente de la construcción. Acá también nosotros en nuestra ciudad tenemos, digamos, ciertas construcciones en barro, en adobe, que con el tiempo fueron de alguna manera demonizadas, por decir de una manera, por el tema de los bichos, de la vinchuca, sobre todo, que hizo mucho efecto acá, y se le fue perdiendo un poco la confianza. Sin embargo, ahora, en los últimos años, hay todo un desarrollo de parte de la bioconstrucción, de cómo se va empezando a revalorizar el uso del barro en la construcción.
lo que nos está faltando justamente es la parte de la expresión artística. Y es justamente con este taller que estamos vinculados justamente con el equipo del Instituto de la Arquitectura de la Facultad, Guillermo Rolón, Villar y Pablo Dorado, que se dedican a hacer seminarios. Estamos interesados en cómo verlo como un material de expresión que nos pueda servir para conectarnos, ¿no? Así que muchísimas gracias por la presentación, me pareció muy interesante. Me parece que ahí también sería interesante que revisaran los sitios del espacio Tierranza para que puedan ver cómo se ha ido desarrollando todo este trabajo y las diferentes iniciativas. En esta semana hemos estado dando talleres para los niños y creo que todos son opciones que utilizan la tierra como medio de expresión artística, y en la medida que la gente lo encuentra, ¿no? Descubren un mundo totalmente nuevo, y esa por acá viene siendo mi función, no mi función, sino mi manera de ver la vida, ¿no? Porque he encontrado que desde el punto de vista artístico me permite hacer todas las técnicas que me había enseñado la academia, ¿no? Y entonces creo que no hay ninguna contradicción. La academia no me enseñó eso, no me habló de la tierra, nunca me la mencionó. Fue mi encuentro con África y mi encuentro con el Ploterra quien me dio esta visión de utilizar la tierra como un material, como algo serio, como algo duradero. Ya las piezas están en cualquier lugar del mundo y no tienen ningún problema. El cambio de clima no le hace ningún problema, y la pieza que vieron de los bueyes está en el exterior y no le hace ningún problema tampoco. Es decir, que si pensamos si aprendemos a prepararla, garantizamos la durabilidad y la resistencia, y no tienen por qué sentirse inferior al bronce o al mármol o al aluminio o al acero o a todas esas cosas que yo también he trabajado, pero no hay por qué demeritarlo. Es mi criterio y sigo trabajando en eso porque, como anteriormente tuve la posibilidad de trabajar esos materiales, y ahora estoy con este y voy a seguir con este. Es un compromiso que tengo conmigo mismo como artista y con esa herencia trinitaria que la tengo por dentro, ¿no? Y ya no me interesa desconectarme de eso, al contrario, quiero seguir porque me satisface espiritualmente. Me parece maravilloso tu trabajo. Me gustaría tener medios para poderte traer aquí a España y que nos presentaras tus obras, incluso que nos pudieras hacer alguna intervención en algún mural, pero en fin, de todas maneras ahora estoy en una asociación, en una fundación que se llama Rehabitar, que carecemos de todo tipo de presupuesto para poder hacerlo, pero en fin, quiero seguirte ofreciendo en los espacios de Arquiterra para que nos sigas mostrando tus obras, y que me parecen verdaderamente maravillosas. Ahora, muchísimas gracias. De veras que eres un verdadero artista de la tierra. Gracias a usted por su empeño. Que creo que queda breves momentos de grabación. Voy a pasar a Dudnel para que ya nos haga sus comentarios y ya terminamos el evento. Dudnel, a ver. Muchísimas gracias primeramente por esta gran oportunidad y de exponer lo que significa la tierra para la ciudad de Trinidad, contexto no solamente local, sino como una manifestación del quehacer artístico, cómo va evolucionando un concepto desde lo tradicional, desde lo vamos a decir, artesanal, ya una expresión mucho más allá del arte, de lo contemporáneo, y la diversidad que puede tener este material como no solamente expresión de la cultura, sino expresión de los seres humanos unidos en un quehacer por un mundo mejor y, sobre todas las cosas, por una cultura universal asociada al bienestar de la humanidad. Entonces, agradecer al profesor que nos acompaña. Estamos acá para brindar cualquier apoyo en este sentido. Y trabajamos con Rolón, con Guillermo Rolón en su equipo, y bueno, ámbito para cualquier ayuda que podamos dar por acá. También estamos en Tucumán y nos alegra muchísimo estar acá en la ciudad de ustedes, y que de esta parte del mundo, pues entonces apoyar la tierra también es mi misión.
Agradecer muchísimo a José María por esta oportunidad de Cafeterra, que es un espacio ideal para la comunicación, para transmitir a todo el mundo el placer universal del arte de la tierra, y creo que es un espacio al cual podemos acceder muy fácil, y sobre todo las cosas, la oportunidad de dialogar cada vez más abierto hacia contextos de diferentes formas. Entonces, solamente agradecer, dar las gracias y que disfrutado la conferencia y la parte positiva de Papito, pues no, es un placer enorme. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy fruto de Proterra, soy fruto de UNEL, de todo el trabajo que estuvo haciendo por acá por Trinidad, y sigo aquí trabajando con la tierra. La grabación. Gracias. Gracias a todos por la vinculación y por la posibilidad. Cerramos, que se termina la grabación.